Nuestro segundo invitado de hoy es Richard Gómez, representante de los afiliados del IES en el Consejo Directivo. Bienvenido, señor Gómez, un gusto tenerlo aquí. Los empresarios advierten que aumentar las aportaciones en el seguro tendría un impacto adverso en el sector productivo. Su opinión sobre la propuesta, precisamente aumentar el porcentaje de las aportaciones y la edad para jubilarse. Bueno, yo primero un saludo y gracias a la oportunidad de poder expresarnos ante este medio de comunicación, a los asegurados y a los trabajadores del país. Pensar en estos momentos cuando el IES tiene una deuda histórica con los afiliados en subir el aporte suena no solo a mala palabra, sino un insulto a la inteligencia de los trabajadores. Yo me he opuesto a través de mis redes sociales, me he opuesto en algunas entrevistas que he tenido, porque creo que el Seguro Social primero tiene que recuperar su credibilidad. Y eso pasa por hacer algunos cambios a nivel administrativo que no se han hecho. Al día de hoy tenemos, por ejemplo, un gasto enorme que lo ha detectado el presidente del Consejo Directivo, donde la ciudadanía lo conoce, en prestadores externos de 500 a 700, después a 1.200 millones, y seguirá creciendo en la medida en que el IES no recupere su capacidad resolutiva en los hospitales que tiene. ¿De qué nos sirve tener 101 hospitales si no medimos, por ejemplo, las variables, los indicadores? Si vale el tomógrafo, si vale los equipos que están obsoletos de muchos años atrás. Cuando usted visita un hospital y habla con los asegurados, dice, bueno, aquí no hay quien me atienda, entonces se termina yendo al prestador externo. Y ese es un tema que hoy no se está solucionando. Y ahí, pero hay un punto de ahí, no hay una mafia que comienza en el call center, que como no puedes acceder a un turno, entonces te derivan pasa una, mira, yo te tengo aquí para hacerte un examen, un prestador externo. Pero ahí viene el problema, ¿no? Y podemos poner algunos casos, ¿no? Yo tengo 2 personas en la vocalía que ayudan de alguna manera a la gente que nos escribe por redes, a tratar de hacer gestión. Cuando eso debería ocurrir, la gestión debería ser solucionar las cosas normalmente sin necesidad de que alguien los ayude. Entonces, yendo a la realidad, no hay equipos en algunos hospitales que se hicieron nuevos hace 7, 8 años atrás o 10 años atrás que no se han cambiado nunca. Entonces, el tomógrafo ya no vale, el equipo de radiología no vale, muchas de las cosas no valen. Entonces, los mismos hospitales derivan. Ahí está el tema del Teodoro Maldonado, que en un momento se satanizó de que la administración anterior de Alfredo Ortega quería construir un nuevo hospital. Me acuerdo que aquí debatíamos con Pocho el hecho de que por qué no dejarlo en el sur y por qué no ponerlo en el Parque Samana, que fue una idea importantísima. Ojalá algún rato sea. Ojalá algún rato sea. Pero, por ejemplo, ese hospital deriva $30 millones mensuales. Deriva. Entonces, hablamos de un hospital grande, con mucha gente, con muchos equipos obsoletos que no tiene capacidad resolutiva y termina derivando. Pero Richard, sí. A ver, pero buenos días, antes que nada, Richard Gómez, miembro del Consejo Directivo del Seguro Social. A ver, pero yo lo que veo es que pasan los consejos directivos y al final de cuentas todo es lo mismo. Una insuficiencia de servicio por parte del Seguro Social. Realmente hay muchísimos afiliados en este país que pagamos, tengo que incluirme ahí, pagamos nuestras afiliaciones por el lado patronal y también por el lado laboral, pero nunca usamos el seguro. O sea, a la larga hay muchos que pagamos eso para que algún día cuando nos jubilemos algo nos caiga. Pero servicio realmente no existe, o sea, o no existe un buen servicio. ¿Qué hemos sugerido aquí, Richard? Por el amor de Dios, o sea, esto no es Estados Unidos, que tiene 50 estados. Este es Ecuador, que es un solo estado, muy pequeño, en el fondo muy pequeño. ¿Cuántos hospitales del Seguro Social habrá? Habrá unos 101. Hospitales grandes. ¿Cuántos habrán? 3 grandes de los 50, los medianos y los pequeños 48. Ya, hablemos de los 3 grandes para comenzar, e incluso algunos medianos. Armar una gran comisión, por el amor de Dios, pero de grandes médicos, de gente experta en medicina, de gente experta en tecnología. Una gran comisión de unas 5, 6, 7 personas. Se llama al comando conjunto para que les pongan un pelotón a esa comisión de protección, porque usted sabe que si van allá enseguida salen los pepudos ahí que están hechos dueños de algunos hospitales a amenazar y todo. Nada, para que estén blindados en cuanto a seguridad. Lleguen a cada hospital y revisen ese hospital de principio a fin. Primero en tema de personal y luego en tema de tecnología, de medicinas, etcétera, y les elaboren a ustedes, a ver, Hospital Teodoro Maldonado, todas estas falencias, Hospital de Los Ceibos, todas estas falencias, Hospital de Quito, todas estas falencias, y que se las comience a solucionar. El problema es que seguimos con los mismos problemas, que no valen los tomógrafos, que no vale lo de aquí, que no vale lo de allá, que hay pocos médicos, que hay muchos médicos, que no hay medicina. Ese es el Viagra en bicicleta, el Viagra en bicicleta. ¿Cómo se llama? Juan Luis Guerra vio los hospitales del IES. Vio los hospitales y se inspiró Juan Luis Guerra. Pero ¿por qué no toman una decisión de esa naturaleza de una vez por todas? Pocho, pero es que hay un tema que vale que la ciudadanía lo conozca, ¿no?
Hubo un consejo directivo anterior, antes que éramos nosotros. Ya olvidémonos de quiénes no, estuvieron. pero es que ahí está la norma, centralizó todo. Por más que tú vayas a un hospital ahorita, ves el tomógrafo dañado, ¿qué es lo que tienes que aplicar? La resolución, bueno, no recuerdo en este momento el número, en donde se centralizó el tema del proceso, por ejemplo, de cambiar o renovar un equipo. Tiene que pasar a la infraestructura que está en Quito, tiene que pasar a la otra subdirección. El informe del informe del informe. Pero se puede crear, se puede crear un periodo de emergencia, pero el periodo de emergencia también tiene que ser una vez que haya una buena auditoría, o sea, que se cree una comisión de esta naturaleza y que les traigan un informe sobre los hospitales más grandes. Comencemos con los hospitales más grandes, que son los que tienen más demanda. Intervenir. Ok, estas son se crea la emergencia y ahí sí, de manera transparente, publiquen en redes sociales, llamen al cardenal para que sea testigo de las compras y todo. Pero por Dios, solucionemos los problemas. Yo en dos momentos, y no quiero con eso de alguna manera deslindar mi responsabilidad. Desde la vocalía de los asegurados, yo propuse el día que llegué de ver la situación de mis compañeros, porque recuerden que yo soy trabajador del sector eléctrico, mis compañeros que se han muerto y muchos de ellos amputados en sus extremidades y todo. Al final del día planteé la emergencia como una solución transparente, poniendo los valores que hay que poner, poniendo los blindajes, acompañamiento de la Contraloría, de la Fiscalía, que tenga que ser. Y llenemos los hospitales de medicamentos que donde tú recorres. Yo he recorrido más de 25 hospitales. Es la misma medicina la que hace falta. Entonces, ¿por qué no hacer si dentro de la atribución del Consejo Directivo es una compra internacional, por ejemplo? Hoy en día se quiere hacer con la OPS, con los NOPS, hemos tenido reuniones del Consejo Directivo, pero esas soluciones van a ser a mediano y largo plazo. Y el momento de mañana, la gente se sigue muriendo. Y por otro lado, la percepción que hay de la presidencia, Eduardo Peña, pues tiene una lógica de decir hay que bajar las derivaciones. Está bien, todos coincidimos, pero ¿cómo bajas las derivaciones si no aumentas la capacidad resolutiva en los hospitales? Entonces, dile a la gente mejor que se muera. Pues, o sea, primero te quito el prestador que te está dando un servicio, por otro lado, no te soluciona el problema en los 101 hospitales, entonces a la gente la mandan a morir. Al final del día, yo creo que es el centralismo el que nos tiene mal. Ese es al menos mi diagnóstico de que lo he hecho con mi equipo de trabajo. Necesitas un doctor en la Amazonía, desde Quito se despacha. Necesitas cambiar el tema de un equipo, infraestructura desde Quito se despacha. O sea, todo se despacha desde Quito. Miren en estos momentos, 670 dispensarios, creo que más o menos del seguro campesino. Más de 100 aparecen cerrados. O sea, infraestructura del IES que solamente abre 2 días a la semana. ¿Por qué? Porque tienen itinerancia los médicos para no contratar médicos, para no contratar auxiliares de enfermería, equipo básico, y como no tienes medicina, porque también no tienes autonomía para comprar, porque la compra la hace Compras Públicas de Quito, no la hace el seguro especializado del seguro campesino, entonces te das el lujo de tener 100 dispensarios de seguro campesino cerrados. Al final, ¿qué hacen los campesinos? Van a los hospitales, se llena de gente, o van a los hospitales del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud nos manda la factura y el seguro campesino lo que hace es pagar. O sea, el problema es estructural. Ahí está la reforma, en ese centralismo que lamentablemente en el IES lo está tratando y lo está matando, y frente a eso hemos dado algunas alternativas de la vocalía de los asegurados, pero lamentablemente no hemos tenido el eco. Entonces, cuando ustedes me hablan ahora de los cambios estructurales, y hoy que ha planteado Henry Llanes una reforma en la Asamblea que está por votarse este martes en la tarde, yo sí apuesto que haya una mayoría de la representación de los afiliados, de los jubilados, de los trabajadores, de los demás trabajadores para hacer mayoría, porque lamentablemente hoy día no tenemos esa mayoría para hacer algunos cambios, Pocho. Y lo que a ti te duele, me duele a mí también, muchísimo. Hoy en día está completo el Consejo Directivo. ¿Está completo el Consejo? Sí, está completo. El Consejo Directivo sí, pero los funcionarios que tienen que resolver, casi todos siguen encargados. Pero hoy en día, ¿quiénes conforman el Consejo Directivo? María Los Ángeles Rodríguez, vocal de los empleadores, Eduardo Peña, vocal por el Ejecutivo, y quien les habla en representación de los asegurados. Y con la representante de los empleadores, propuestas suyas, Richard, ¿no ha logrado hacer consenso para cada mayoría? No hemos logrado hacer consenso, lamentablemente. Hay visiones distintas, ¿no? Por ejemplo, en este momento se discute el tema y se aprobó, por iniciativa de Eduardo Peña, el tema de mejorar de alguna forma la posibilidad de que los jóvenes accedan a afiliarse. Yo tengo una posición personal. Si no mejoramos nuestra cara, que es la salud, ¿quién va a afiliarse a la Seguridad Social? Si los propios afiliados, si le dijéramos mañana, afíliate allá o afíliate acá, nos quedamos sin Seguro Social. Porque hay que ser lógico. Pero el problema es un tema económico. Ustedes tienen una atención, se agregan miles o millones de personas que las agregaron en el gobierno del presidente Correa sin $1 de financiamiento. Si ya los ingresos no te ajustan, necesitas buscar nuevos ingresos. Totalmente. O sea, no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ustedes me dicen, no, para lanzar un programa de nuevos afiliados tienes que mejorar, pero para mejorar también necesitas plata. O sea, creo que es al revés el orden. El orden es buscar
buscar nuevos ingresos para tratar de mejorar también. Yo le pongo un ejemplo. Si en este momento usted mejora, en vez de votar médicos y votar personal de salud como se ha votado, porque hay una línea de no contratar, entonces hay que votar. ¿A quiénes votas? Al cirujano que sabe en robótica. ¿A quién votas? Al urólogo que te atiende en el IE. Entonces votas a la gente que te cuesta más barato, pero que al final te sale más caro, porque como no lo puedes atender, lo terminas derivando y sube la factura de la derivación. No entiendo esa lógica. Ustedes en el Consejo Directivo son los que deciden, no lo sé, son los que deciden si se compran o no se compran bonos del Estado, por ejemplo. No, o eso es a nivel del BIES. Eso decide el BIES. ¿Y en el BIES quién representa a los afiliados? Es que viene el problema. Hay un vocal de los afiliados, primero de que fue elegido por el Consejo de Participación Ciudadana, es otro mecanismo de elección, y el vocal de los jubilados también. Pero ahí el gobierno con el sector empleador hace mayoría igual. Pongo un ejemplo, el año pasado tenía que pagar, solo para que tenga un dato, 2.000 y pico de millones nos pagó el Estado. Pero ¿cuánto compramos en bonos? 3.518. O sea, al final del día el BIES compramos es más. autónomo del Consejo Directivo. Sí, totalmente autónomo. Podemos aprobamos los informes de gestión, hacemos fiscalización. Bueno, pero ahí hay un tema que corregir, porque si ustedes son el máximo órgano y tienes un hijo por ahí que no ni siquiera tienes voz ni voto, y ese hijo compra bonos a tu peor deudor, a tu mayor deudor, al que no te paga, etcétera, entonces estamos fritos. Ahora, la propuesta esta legislativa, veo que se ha establecido la propuesta, según informa Diario del Universo el día de hoy, la propuesta es la siguiente, dicen, para el Consejo Directivo del IES que sea 5 miembros, 1 por los afiliados, 1 en representación de los campesinos, 1 de los jubilados, ahí hay 3 ya no gobierno, y 1 de los empleadores y 1 de la función ejecutiva que lo va a presidir. Esa es la propuesta. Y en torno al BIES también 5 miembros. 1 de los afiliados, 1 de los jubilados, y aquí empiezan las trampas. Aquí en esta parte que es la importante empiezan las trampas. ¿Cuál? 1 de los empleadores, 1 del Ministerio de Economía y el presidente del directorio del BIES, que es del mismo gobierno. Del IES, que es del mismo gobierno. 3 va a tener el gobierno. Entonces ahí es donde tenemos que hacer noticia. En esa reforma legal, ¿por qué no repiten el mismo directorio del IES al BIES? ¿Por qué lo cambian? Porque ahí está la compra de bonos. Porque ahí está la plata. Pues ahora, yo sigo sosteniendo en un criterio que aquí lo he señalado varias veces. Debe de haber una reforma total en cuanto a la integración del Consejo Directivo del Seguro Social. Debemos de elegir los dueños del seguro, que somos los afiliados y los jubilados. Pero eso sí está, Pocho. No está, porque no está bien hecho, porque debemos elegirlos nosotros. Sí. Porque, a ver, nosotros Votación universal. Sí, eso corrige la pero ley. nosotros somos nosotros, pues con todo el respeto, no los sindicatos, no las cámaras de producción, no el gobierno, nosotros, que el día de una votación universal, el día de una votación para presidente de la República, asambleístas, también se presenta una elección para miembros del Consejo Directivo en donde se constituyan ternas tras pasar una serie de calificaciones, se nos presenta a nosotros y en el día en que vayamos a votar por presidente hay un padrón solamente para afiliados y jubilados que podamos votar por la terna que a nosotros nos guste, De acuerdo. que tenga mejores propuestas. ¿Hasta cuándo los gobiernos de turno nos ponen el presidente del Consejo Directivo? ¿Hasta cuándo los sindicatos ponen a los que ellos quieren? ¿Y hasta cuándo las cámaras ponen a los que ellos quieren? Pero la calentura no está en la sábana. Permíteme, Pocho. Primero que nosotros respaldamos desde la CUT, desde la presidencia de la CUT, y hace antes que yo fuera vocal, que la votación sea secreta, directa y universal por padrón. Y por eso cuando me invitaron a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que fui el único vocal que participó, planteé y apoyé esa propuesta de iniciativa de Henry Llanes. Pero la calentura, digo, no está en las sábanas. ¿Por qué? Porque aunque elijamos el mejor cuadro, digamos que no fuera yo, fuera otro, y seguimos teniendo 3, mañana se unen 2 y simplemente las ideas que vinieran desde el sector de los asegurados no sirven. Pongo solo un ejemplo, ¿Pero por Pocho. qué no hacen bulla de esto, Richard? Por ejemplo, de esta propuesta. Pero que bueno, el Universo ir a la bulla al final del día, rompernos, no, porque hoy criticarnos, día la opinión no sé qué pública ganan es los fuerte, afiliados. Richard. Ojalá. Tengo algunas inquietudes, hay mucha gente conectada en los medios digitales. ¿Es normal que el gerente del Teodoro Maldonado rechace un pronunciamiento de la dirección provincial que es a favor de la pronta atención de los afiliados pendientes de prótesis? No, no debería ser, pero ahí viene el otro. En base a estas resoluciones de que en algún momento han centralizado las cosas, el coordinador de salud provincial
tiene más posibilidades, él maneja prácticamente los hospitales en todas las provincias del país, y eso no es algo de ahora, eso es algo que ya lo heredamos y que hay que cambiarlo, son resoluciones de centralismo. Entonces el director provincial es una figura decorativa que está para representar al IES. ¿Y cuál es el director provincial? Bueno, actualmente es el señor Maldonado, creo que está el ingeniero, pero él en cambio, por más que usted ponga una persona brillante, si usted le quita esas facultades, le quita las competencias de gobernar y de poder ir a los hospitales y poner orden, entonces se convierte en una figura decorativa, porque el que maneja los hospitales o el encargado, de acuerdo a una resolución del Consejo Directivo anterior a que nosotros nos sentáramos, es que el coordinador de salud es el responsable frente a los gerentes de los hospitales. Richard, acláreme una cosa, Richard. Sí. Ustedes entonces, como Consejo Directivo del IES, no manejan, no está en sus manos la compra o no compra de bonos. ¿En qué sí está en sus manos? ¿Qué cosas están en sus manos como Consejo Directivo? Fiscalizar, por ejemplo, el tema de los hospitales. Yo he hecho, por ejemplo, más de 25 informes recomendando intervenciones que el director de salud en su momento o actualmente... ¿Quién nombra los directores de los hospitales? ¿Ustedes o el presidente? Los directores de los hospitales los nombra la dirección general. O sea, por eso es tan importante para la institución el director general, que es como el gerente general, el representante legal de la institución. Ya, el director general nombra los directores. Ya, ¿y quién gobierna al director general? Bueno, gobierna el Consejo Directivo, pero nosotros no podemos decirle a él, por ejemplo, ese gerente del hospital, sáquelo y pónganle aquí porque yo considero que es mejor. Eso no está dentro de nuestras atribuciones. Juan Carlos no podríamos Mansur hacer. dice, sería oportuno que antes de un nuevo hospital se rehabilite lo que fue el hospital universitario. Se atendería a gran población colindante. José Huerta, MSP. para más eficiencia en los hospitales debe existir un hospital para los afiliados del Seguro Social y otro para el Seguro Social Campesino. Estos últimos, con un aporte de $2.50, tienen la opción de atender a varios miembros de una familia, y eso no es así. César Campoverde, ¿por qué se retienen los fondos de cesantía de los no jubilados, aduciendo que porque se tienen vigente un PQ, se bloquean estos fondos y no se puede cruzar las cuentas entre el IES y el BIES? Y lo peor es que no siguen cobrando en la pensión y sí bloquea la cesantía, dice César Campoverde. Bueno, ahí más que tiene que estar bloqueado porque es la garantía que se utiliza para el PQ, pues no, ese es prácticamente el tema. Ahora en lo otro del asunto de los hospitales, el hospital universitario es un hospital del MSP, no es de... Claro. No Ahora, permíteme, director, continuar con lo que estábamos hablando. Entonces, el Consejo Directivo del IES no puede nombrar y puede remover algún director. No podemos remover. Pero ¿y entonces dónde está la gobernabilidad del Consejo Directivo? Entonces el director general es más... Claro, es el más poderoso del país. El director general es más poderoso que ustedes. De acuerdo, Así es. totalmente de acuerdo. Ahí viene el tema. ¿Qué Nosotros propuesta de reforma legal ustedes han presentado para modificar Bueno, eso? se está articulando ahora, pero ahí viene el tema, que la visión no es que cada vocalía puede por separado presentar una propuesta de ley. Hay propuestas que, por ejemplo, hizo el señor Augusto Latorre, pues, en su momento enviado por el presidente de la República. Aparte, no, pues. pero a raíz de eso hubo un gran debate en la institución. Entonces se pidió en la administración anterior que sea el propio IES, su actuario, la gente que es gente muy importante en el IES. El IES no está yendo solamente de gente mala, sino gente muy buena, diría yo, sino que no les paran bola, como decimos acá en Guayaquil. Entonces, al final, ellos también hicieron un planteamiento, que ese es el gran debate que debe hacerse realizarse ahora, para ver cuál es el proyecto de reforma. No nos desviemos de donde estamos, Richard. Yo quiero saber el interior. Usted habló de reforma. Sí. Entonces, ¿quiénes son los que hacen las compras y las contrataciones en el IES? ¿El Consejo Directivo son los que las aprueba? No, nada. ¿Quién es? Cada gerente del hospital hace sus propias contrataciones. Pero no dice que todo va a Quito. No, Baquito, por ejemplo, necesitan un médico, necesitan una enfermera, un auxiliar de enfermería, tiene que aprobarlo talento humano. O sea, ustedes no adjudican, ustedes no... ¿Y qué hacen? Nosotros podemos hacer, y ahí viene la lucha, lo que decía Pocho hace un rato. ¿Qué hace el Consejo Directivo? Pero le pongo un ejemplo en este instante, lo que decía Pocho hace un rato, una compra internacional de medicina, podríamos hacerla. ¿Por qué no se la ha hecho? Se dañó el tomógrafo del hospital X. No, eso tiene un procedimiento interno, ya aprobado en un consejo directivo anterior, un establecimiento de cómo cambiarlo. Entonces va a infraestructura tiene que ir al sitio, hacer el informe. ¿Ustedes aprueban las derivaciones? ¿Ustedes aprueban las derivaciones o los montos a pagar a los prestadores privados? No, tampoco, ni conocemos quién lo hace. Eso lo hace de la Dirección de Salud y la Dirección General. Entonces, ¿qué opina un oyente? ¿Qué opina de concesionar los hospitales a empresas privadas serias y con experiencia? Hasta podría ser empresas internacionales. Dice el oyente, hablo de alianzas público-privadas con auditorías serias de parte del ¿Se puede legalmente? Yo veo un problema ahí estructural. La ley de contratación pública, decimos que el IES es autónomo, pero no es autónomo. Estamos sometidos a la ley de contratación pública. Hay una sola empresa en este país que está catalogada. Entonces al IES le exigen a todos sus hospitales, IFA, ISPOL, IES y MSP, comprarle una sola empresa. Esa empresa no tiene la capacidad de darnos la medicina. Entonces cuando le hacen la orden de compra, obligatorio, porque así manda la ley,
se la dan en 6, en 7, en 8 meses. Entonces el afiliado tiene que esperar la buena voluntad de este proveedor para que nos entregue la medicina que la gente necesita. Entonces usted dice, ¿cómo me libro de eso? Pues si está en la ley. Ángelo Molina nos dice, ¿para qué usted acepta ese cargo entonces si no se puede solucionar nada? Porque hay que luchar desde adentro, porque si no se dice nada al contrario, dejamos que este sitio, como nos ocurrió la vez pasada, 10 años, un vocal presentando a los asegurados, y cuando fui a preguntarle al equipo, dime qué proyecto ha presentado el Consejo Directivo, ninguno. Ahora, Richard. Entonces, o nos mojamos el poncho o simplemente quedamos en la pregunta, Juan Javier, después tengo una para otro oyente dice, le adjudicaron a una EP por régimen especial un contrato de casi $600,000 para limpiar alcantarillas y evacuar lodos. Ese dinero alcanza para las medicinas de los afiliados. Ya, y ahí viene el problema. Eso, por ejemplo, no maneja el Consejo Directivo. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Es que ahí vienen las competencias. Y eso está en la norma. Pero la pregunta es, ¿por qué no han promovido una reforma legal? Porque si ustedes son los representantes de los afiliados, de los empresarios y del gobierno, etcétera, y ustedes no pueden cambiar a los directores de los hospitales, no pueden mirar las compras, no pueden mirar la adquisición de los equipos, no pueden supervisar la compra de bonos, no pueden nada, entonces... fiscalizamos, damos recomendaciones, escribimos bonito, ponemos fotografías, pedimos explicaciones, pedimos todo. Pero Richard, yo lo sé, pero promueva un proyecto, una reforma legal, presente. Por eso es que para mí es fundamental que al tener mayoría los afiliados, ahí sí pues podamos escoger los afiliados, la dirección general, la dirección de salud, varias direcciones, y ahí sí, pues si ahora, mañana viene un representante aquí va a decir, oye, ¿cómo es que no tiene mayoría si ustedes son 3? Richard, ustedes nombran a todo el mundo. En el programa último, en Centro de Debate, ahí yo comenté sobre siempre el pato es el primero en ser casado. Siempre el pato es el primero. A nivel del Estado. ¿Ah? El Pato Galvez. No el Pato Galvez ni el Pato Galarza, sino el pato que es el pobre ciudadano ecuatoriano, sea pues en calidad de ciudadano como contribuyente a nivel del Estado, del gobierno central, siempre nos ponen reformas tributarias para aumentar impuestos, más impuestos por aquí y por allá. Y a nivel del Seguro Social, el pato es el afiliado o el jubilado, siempre es el que tiene que pagar las consecuencias inicialmente. Entonces ahora se está hablando de incrementar a 30% de aportaciones, incluso más tiempo de aportaciones, etcétera. O sea, el pato. Pero primero, ¿qué? ¿Antes qué? Es mi pregunta. O sea, ¿antes qué es? Cobrarle al Estado lo que debe del 40% de aportaciones. Cobrarle al Estado el portafolio de inversiones de que pague más rápido, a veces dilatan los pagos. O de los mismos bonos que nos compran, nos pagan los intereses. O de los mismos bonos solamente pagan intereses. Así ya. Es. 2. 3, cobrarle a los morosos del sector privado que deben también una fortuna y al final de cuentas ya algunas empresas sospechosamente han desaparecido, ya no son empresas, ya están extinguidas y entonces ¿a quién hay que cobrarle ese dinero? O sea, es terrible. El Seguro Social tiene que cobrar cualquier cantidad de dinero, no lo cobra. Pero claro, como comienza a desfinanciarse, busca el pato. Entonces, el día que el pato siga aportando más, ese día seguirán los mismos problemas y la siguiente solución es vuelve a cazar al pato. ¿Hasta cuándo? De acuerdo. Y ahí el gran desafío, Pocho, es que el IES sí tiene solución. ¿Cuál es la solución? Lo que usted decía, el plan de pagos que haga el Estado, pero que lo diga. 1, 2. ¿Quién nos representa en el BIES para que compre bonos? El año pasado compró 3.500 millones en bonos. El interés nos los pagan de lo mismo que pagamos, de eso mismo nos compra. O sea, ellos también un problema. Otro tema, decimos que somos autónomos. Sacamos una resolución el año pasado con Alfredo Ortega para poder ampliar el plazo a 7 años los acuerdos parciales de pago y mejorar el tema de los convenios de purga de mora. Nos los tiró bajo la Suprebanco. Y ahora se está revisando los cambios de forma que ellos quieren, bonitos, para que salga excelente, para volverlos a plantear. Entonces, no es que tenemos a veces las manos atadas, pero yo le digo al interior, yo quitaría el centralismo con el cual el IES ha administrado producto de resoluciones de anteriores consejos directivos. Y para eso requerimos 2 votos de 3 o los 3 de manera unánime. Pero ahí es donde yo digo, ¿por qué en vez de concentrarnos en, por ejemplo, estar recibiendo pagos del Estado a través de edificios viejos, no podemos ni siquiera vender los 480 millones de bienes que tiene el IES actualmente? ¿Qué bienes, por ejemplo? No, los bienes, por ejemplo, tenemos terrenos, tenemos edificios, tenemos hoteles, tenemos de todo, destruyéndose. Pero ahora le decimos al Estado, como no tienes papá Estado para pagarnos lo que nos debes, o sea, es una de las ideas del presidente actual del Consejo Directivo, dánoslos en bienes. Bueno, aparentemente sonaría bien, pero primero vendamos los que tenemos, porque si hemos tenido nunca salen años... a remate, nunca salen a ventas. Ya creamos... Ahí, sabemos qué bienes hay. Y el otro día... solo para que lo tengan un dato, había una ausencia de un reglamento para venderlo. Por ejemplo, y ya lo aprobamos el otro día... Menciona 3 nombres de bienes. No sé, hoteles, dice, tantas cosas. Sí. Pero 3, aunque sea 3. Podría sacarte la lista, pero hay bastante. Yo les puedo enviar por interno. Envíen por interno la lista para tratar este tema. Pues, pero si yo me quedo
me quedo con cierta indignación porque entonces esto está en manos de terceros, pues. O sea, Sí. esto está en manos de mandos medios donde ellos no pueden actuar. Eso es lo que Pero pasa, yo los mandos lo que yo digo es, así tengan las manos atadas, tienen voz. Totalmente. Hagan presentes en las comisiones, presentes en la asamblea, presentes un proyecto de ley. Si es que no pueden porque no tienen mayoría, usted vaya a un bloque de diputados de algún partido político y diga, yo soy el representante de los trabajadores, quiero presentar este proyecto de ley. Como no puedo hacerlo porque no tengo mayoría, le solicito que presenten ustedes. O sea, hay formas. Pero esto no puede seguir así. O sea, si tú te haces cargo porque la idea del Consejo Directivo es que esas tres representantes, esos tres grandes sectores, sean los que manden, los que supervisen, los que desean y los que asuman responsabilidad. Bajo esto, entonces, Y los que tengamos el poder Cuando de hay un sacar. relajo en el tal hospital, es el director general, no soy yo. No, pues. Ahora, No. yo diría No, sí hemos también- pedido sanciones, pero También al final de esta entrevista, Richard, normar para que se pueda realizar las alianzas público-privadas con una veeduría del IES, para que puedan administrar, quizás empezando por 1 o 2 hospitales modelo para estas alianzas público-privadas que administren estos hospitales. Pero es que ¿sabes cuál es el problema, Javier? Al menos mi criterio. Tú puedes ponerle el astronauta, el de la NASA, el de Harvard a administrar, pero si no les das las herramientas y les centralizas todo, yo pregunto algo. Si tú vas a hablar con un gerente del hospital, ojo, y le preguntas, oiga, ¿y por qué no atiende a la gente? No tengo gente. ¿Ya pidió? Sí, ya pedí a Quito, pero no me aprueban. Oye, ¿por qué la medicina? No, es que ya le pedí el proveedor, me tocó por catálogo comprar y no me entregan. Entonces, siempre hay una justificación. ¿Por qué no cambia el equipo? Ah, sí, es que de acuerdo a la resolución del Consejo Directivo tal, infraestructura no ha venido y por eso no hemos cambiado el equipo. Entonces, ahí es donde yo, por eso lo que dijo Pocho, hagamos un tema emergente. Para mí debería ser un tema emergente. Y estoquear los hospitales. Uno de los más grandes palos que recibió Guillermo Lasso en su gestión, durante su gestión, fue la falta de medicinas en los hospitales. Al día de hoy, ¿cómo está eso? Bueno, se habla de un 80%. Yo quiero ser franco, ¿no? A la ciudadanía no hay que engañarla. Unas cosas tiene que sincerarse. Nosotros tenemos un indicador para medir la medicina. Máximos y mínimos. Ese indicador es el mínimo de un mes. Antes era de 2 meses. Entonces, si yo pongo la medicina, si me alcanza para cubrir 2 meses, porque un proceso de contratación pública me demora alrededor de 45 días. Entonces, si lo pongo para 2 meses, el stock, el índice nuestro, siquiera baja un 50% de medicina. Pero como solo los ítems que tengo, mido el stock para un mes, entonces hoy decimos que tenemos casi un 80%. Entonces es una manera de jugar con los números, pero la realidad es que usted va al hospital y muchas de las medicinas no las encuentra. Y eso también, si uno le quiere echar la culpa al gerente del hospital, ahí viene el otro tema, el gerente del hospital dice, Richard, ¿y yo qué hago si me obligan a comprarle al único proveedor que tiene el CERCOP catalogado? Ahí es cuando molesta que las matemáticas sean utilizadas para engañar y no para ser precisas como originalmente deben de ser los números. Yo decía aquí alguna vez en esta radio, varias veces lo he dicho, ¿por qué no llamar a un concurso internacional? A ver, ¿cuáles son la gruesa de medicamentos que se necesitan en el IES? Son este es el catálogo. Sí. Ok, concurso internacional para que una empresa a nivel mundial de categoría sea la que nos dote de medicamentos, nos abastezca de medicamentos y así se acaba la majadería. Esa es una opción, porque la que hoy está analizando el presidente, en la cual estamos respaldando esa iniciativa, el presidente del Consejo Directivo, es la UNOPS y la OPS, pero eso como a largo plazo. Pero el momento es que hasta que llegue la medicina en junio, en agosto del otro año, ¿qué pasa todo este tiempo? La gente se muere, Pocho. Termino diciendo lo que dije al comienzo, Carlitos, Juan Javier y Richard. Esto no es ni Estados Unidos ni Rusia, que tienen 50 estados, un país inmenso. Este es un país pequeño, por Dios. Hay 3 hospitales grandes, 4 hospitales grandes. Comencemos por los hospitales grandes. 4 hospitales. Que un estado, en este caso que un órgano estatal autónomo como el IES, pasen años y años y no puedan controlar el manejo de 4 hospitales grandes, ya da hasta vergüenza, por Dios. Pues, o sea, es cuestión de tomar decisiones, ya de romper con lo jurídico, lo que ata para que esto funcione y que esto siga generando que los pepudos sean los que controlen hoy los hospitales, porque esa es la verdad y hay que decirlo con frontalidad. Y Pocho, y para eso yo también considero que el escarnio de la ciudadanía, y es verdad lo que tú dices, yo más bien te felicito la frontalidad de cada uno de ustedes, las ideas, pero aquí también parten porque las cabezas, si ya hablamos de que las direcciones nacionales manejan ciertos seguros, campesino, general, salud,
debe ser cabeza realmente de gente que sea representativa. Aquí el Ecuador tiene gente muy estudiada, muy importante, muy valiosa, pero a ratos en este momento en el Consejo Directivo, por ejemplo, seguimos con autoridades encargadas. Ese también es un problema, porque nos da un sentido de ingobernabilidad interna, que la gente dice, bueno, me quedo, me voy, saldré, no saldré. Entonces aquí entendamos un poco la burocracia. El problema es poner al frente ya gente que realmente valga la pena, que haga su trabajo, que lidere, y que ustedes también el día de mañana los puedan invitar aquí a ver, señor, usted que nombra a los gerentes de los hospitales, ¿por qué el hospital está así? Pues deme también su versión. Yo aquí trato de defender la tesis en el lado que nos toca, pero a ratos sí nos sentimos, Pocho, y les cuento esto, impávidos, nos sentimos con las manos atadas. ¿Qué pasó en Los Ceibos? Mis compañeros del sector eléctrico, yo me metí por ellos aquí. Había una unidad de quemados en Los Ceibos, una unidad de quemados, todas la desbarataron. Ya no hay unidad de quemados, todo lo derivamos al Hospital Luis Bernaza. Entonces queremos bajar la derivación, pero no repotenciamos nuestras áreas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué responsabilidad hubo? ¿Metió la Fiscalía? ¿Qué dice la Contraloría? Bueno, tendremos en su momento alguna reunión con el Contralor, que la estoy pidiendo yo también, porque hay unas responsabilidades que hay gente que llega, se va, y llega a hacer malas cosas, se retira, y aquí no pasó nada. Y esa gente también tiene que hacerse responsable sobre las omisiones o sobre las malas actuaciones que tuvieron en algunas gerencias de los hospitales, porque nos cuestan vidas, ¿no? Y ahí están mis compañeros, muchos de ellos mal atendidos y muchos de ellos fallecidos, Javier. O sea, a mí me duele lo que a ti te duele, Pocho, Javier, a ustedes, lo que les duele, me duele a mí también, pero a veces me siento atado, porque las ideas que yo tengo desde el lado de los afiliados a veces no coinciden contra los otros tres sectores que gobernamos la seguridad social. Muchísimas gracias a Richard Gómez, representante de los afiliados del IES en el Consejo Directivo, por esta entrevista. Y bueno, y seguiremos tratando este tema del IES que a algunos les produce escozor, otros lucran y la mayoría sufre.